Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Anteriormente yo hablé sobre el liderazgo, que básicamente el liderazgo bíblico tiene que ser masculino. ¿Ya? Entonces, lo que estaba dado a los hombres. ¿Por qué hice esa introducción al mismo verso en razón al que el liderazgo tiene que ser idealmente de hombre? Ya, en la iglesia del Señor, el liderazgo tiene que ser y es dado por Dios al hombre, es la responsabilidad. Ya, y cuando hablamos del buen liderazgo, no es un patrón de fondo como se usa el término, sino que tiene que ser alguien iluminado en la gracia de Dios. No es simplemente mandar por mandar, sino que implica un gran peso y una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el del verso 10 al 12, ¿cierto? Ya vemos que Pablo, el que está escribiendo, se refiere a los tesalonicenses, a estos personajes que vivían en Tesalónica, ya, de que primero él los cuidaba como una nodriza, como una madre, y después dice como un padre. Entonces por eso tiene esta connotación importante. Leo los versículos y después vamos a darle sentido a las palabras. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, el verso 10 en adelante va hablando de un verdadero ejemplo de padre. No sé si ustedes saben realmente cuál es el verdadero o esencial deber de un papá o de un padre. Hay cosas que son desvirtuadas, y hay otras que son cosas las que Dios dice que tiene que ser un verdadero padre. Entonces hay cosas que están desdibujadas desde el pasado o mal enseñadas. El deber esencial de un padre en un contexto de una familia es liderar con el ejemplo, estableciendo las normas de integridad virtuosa en una familia. Esto es como una definición, se lo vuelvo a leer. Un padre en una familia, ¿cierto?, debe liderar, no mandar por mandar, liderar, llevar la iniciativa, con el ejemplo, estableciendo las normas de integridad virtuosa en una familia. Obviamente esto implica, si no hay integridad ni virtuosidad, ese padre no es un buen padre. Se lo ilustro. Un padre que anda, o sea, un padre que es bueno para beber, se emborracha. ¿Qué autoridad tiene para decirle a sus hijos: ustedes cuando sean grandes no anden tomando? Sí. O que llega con cosas robadas a la casa. ¿De qué integridad habla? Para decirle a sus hijos y transmitirle: es malo robar. Si él roba, aparece todos los días con una bicicleta nueva y después la reduce. Estoy dando simplemente ilustraciones. ¿Qué? ¿Ese es un buen padre? ¿Es un buen ejemplo? El padre que dice: dile que no estoy. Anda mintiendo, anda falseando, le deben todos los negocios, debe un kilo pan, de todo en todo lugar. Qué buen padre, qué buen ejemplo es. Se compromete y no hace. ¿Qué padre es? ¿Se da cuenta? Por eso demanda que un buen padre tiene que liderar con el buen ejemplo. No quiere decir que sea impecable, que nunca haga nada mal, pero si no tiene un estándar así, si el padre es mujeriego, si es borrachín, si falta al trabajo por cualquier cosa, me refiero a decir irresponsable, falta su palabra, se compromete con los mismos tiempos, con tiempos para los hijos y no lo hace, todo eso es un mal padre. ¿Ya? Y no se trata por la cantidad de dinero que aporta a la familia, o no se trata de eso.
Pero un buen líder, un buen padre está caracterizado por esto. Tiene un buen ejemplo. Ninguno de los hijos podría decir, no, o sea, los hijos deberían llegar a decir, exclamar, yo quiero ser como mi papá. Pero se entienden las cosas buenas, porque las cosas malas son prácticamente automáticas. ¿Ya? Porque para mentir un hijo solito va a mentir, si no es necesario sea un mal ejemplo, pero obviamente exacerba la pecaminosidad que todo hijo trae. Deuteronomio 4:9 da un ejemplo de este padre. ¿Por qué? Porque damos estos ejemplos, porque más adelante vamos a pasar a cómo tiene que vivir este padre. Por eso dice Pablo, vosotros sois testigos de Dios también, de cuán santa, justa, y ahí va dando los parámetros, cómo este padre se comporta. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días, todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué dice esto? La experiencia, tus ojos que vieron. Los padres, a cual en este caso se escribe, cuando se escribe Deuteronomio, le está diciendo al pueblo de Israel que pasó 40 años en el desierto y donde vieron la liberación del pueblo de Israel de la mano de los egipcios o del faraón. ¿Cómo pasaron 40 años viendo milagros y viviendo de la providencia de Dios? Acuérdense que vivieron 40 años en el desierto viendo que eran alimentados de maná y el agua que salía de la roca. En el día tenían una nube que les daba sombra y en la noche tenían un fuego que les hacía estar más templados y más calentitos porque vivían en el desierto durante 40 años. Y otros milagros que Dios hizo en favor del pueblo de Israel durante todo ese tiempo. Más la ley que dio a Moisés, ¿cierto? Los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales y todo lo demás. Entonces, la responsabilidad a los hombres era esto. De decir, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Porque en ese tiempo, acuérdense, no había la escritura que tenemos hoy. No era tan fácil como que el papá escribió unos libros y ese libro se lo pasó a su hijo. No era tan así. Algunas cosas eran de transmisión oral. Se contaban las historias de lo que Dios había hecho. Por eso nunca te olvides de que tus ojos habían visto. Entonces dice, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien enséñale a tus hijos. Había que enseñarle, más que los milagros, el temor de Dios. Que Dios, así como era capaz y como destruyó a los primogénitos de los egipcios, Dios es tan poderoso, pero a la vez Dios era tan amoroso, tan lleno de amor, que cuidó y preservó al pueblo de Israel durante 40 años. Esa información, ese conocimiento que los hijos de Israel habían visto, tenían que transmitirlo a sus hijos. Y hay un principio de que los padres tenían, en este caso, que enseñar a sus hijos. Aquí no habla de la mamá, habla del padre. Los hombres tenían que transmitir esa información, ese conocimiento del temor de Dios. Y ese principio lo aplica Pablo a los tesalonicenses como padre. Y de ahí nosotros sacamos recién un principio para nosotros. Nosotros, hombres, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo vivimos? Nosotros los padres de familia, ¿cómo vivimos en nuestro hogar? ¿Somos ejemplo a seguir o somos un mal ejemplo? ¿Somos los flojos más flojos? ¿Somos irresponsables? ¿Somos aquellos que no hacen nada y que esperamos que todos nos sirvan? ¿O somos aquellos que transmiten la palabra de Dios y aparte con nuestro testimonio? ¿Hablamos y discutimos delante de nuestros hijos? ¿Ofendo a mi esposa por querer tener la razón y yo salir ganando y no me importa que mis hijos me estén viendo? ¿Cómo es en la vida? ¿Cómo es el padre? ¿Cómo se comporta? El padre de familia es un apacentador de las cosas que suceden. Cuando hay conflicto, el padre de familia es alguien que apacienta como Dios porque es ejemplo de Dios. ¿O no? ¿O es destructor?
Todos estos principios son aplicables en nuestras vidas. Y así el comportamiento de Pablo hacia los tesalonicenses sigue la misma línea. Entonces, vuelvo a repetir, como lo he hecho 1.000.000 de veces, es mentira cuando dicen, a mí nadie me enseñó a ser papá. Bueno, si usted no le enseñó, la Biblia le enseña. Si usted quiere ser un buen padre, léala, lea la Biblia, observe lo que dice la Biblia y se va a convertir, créalo, en un buen padre si lo obedece y hace todo lo que dice. Y va a estar en esta esfera como Pablo está enseñando ya cómo es esa calidad de padre. ¿Se puede ser un buen padre? Sí. Usted con estudio y sin estudio, con dinero y sin dinero, porque leer la Biblia no le va a costar nada y obedecerla nada. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. ¿Puede ser difícil? Sí, porque para que se haga esto usted tiene que someterse a lo que Dios dice y procurar ser un buen padre. Y usted tiene la responsabilidad de enseñar en su casa con el ejemplo. Si usted como padre es el que genera los conflictos. Ejemplo, usted llega a la casa cansado, ¿ya? Y usted pretende que la esposa poco menos que le esté esperando ahí con unas pantuflas, lo lleve en el aire, lo siente y le sirva todo lo que a usted le gusta, lleno de manjares. Si usted cree que así es la vida, no es así. No, usted, de acuerdo a Dios, usted está diseñado para liderar, para servir en su casa, no para ser servido. Es un buen padre. Y para guiar a sus hijos. Y ahí va la descendencia, porque así da un buen ejemplo a sus hijos. Usted se esmera por la esposa y también por los hijos. Proverbios 13:24. El padre, y aquí está otro ejemplo y otro principio, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ese es el mal de esta sociedad. A los hijos se les permite todo hoy. Hoy no se corrige a los hijos. Entonces un padre tiene que corregir. Esa es una labor del padre, poner una corrección. Obviamente empieza y me dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Si usted tiene un hijo, o va a tener un hijo, o tuvo un hijo, ¿cierto? En el caso de tener un hijo, dice desde temprano, o sea, desde pequeño usted le corrige. No, es que la guagua es así, no, desde pequeño usted tiene que corregir, usted es padre. No puede pasar por alto, no, si una gracia. ¿Han visto niñitos que son groseros, que son de pequeño? No, a esa edad ya tiene que corregir, tiene que hacerlo, porque usted es el padre. Esto se apunta no a la mamá, al papá. Usted no puede pasar por alto eso. El que va y toma algo, que viene lo va a tomar, lo quiebra. Ah, no, que es inquieto. No, que la psicóloga dijo que no, que está en la edad, en la etapa. Mentira. Usted aplique, corrija, porque Dios le está diciendo cómo tiene que hacer. Aquí no hay psicología, aquí hay aplicar la disciplina o la enseñanza de Dios para que usted sea un buen padre. Porque si usted detiene el castigar, y obviamente de acuerdo a la edad hay proporciones de castigo. No va a estar con una varilla a cierta edad, sino que tiene que tener sabiduría para ello, para corregir. Si usted se salta este paso desde pequeño, cuando sea grande, adolescente, cuando se genera más conflicto, nada que hacer. Usted literalmente va a criar un delincuente. Nada más que hacer. Y ya cuando pasó todo esto y usted si no lo hizo, ahora si no lo sabíamos, si no lo hicimos, clame al Señor para que Dios intervenga y ya ese otro aspecto, otro ámbito. Pero cuando usted está en el contexto de su responsabilidad, así tiene que ser. Efesios 6:4, padres. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Dice la Biblia cómo enseñar? Dice. ¿Cómo ser papá? Sí, aquí dice. Padre, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los traten. No hay que abusar de la autoridad que usted puede tener. No hay que ser déspota.
Ya, hay que tener un equilibrio, una sabiduría. Usted no crió un hijo para que le ande abriendo el portón todas las veces que quiera. ¿Se entiende? Porque usted sabe que hay videos que salen así, ya tengo el portón automático, y su hijo no es un sirviente suyo. Enseñe el servicio, pero no tiene que tener el grado de sabiduría. Más bien críelo ya con la disciplina e instrucción que proviene del Señor, no de su parecer, no de un... Dios está en la Biblia enseñando cómo se puede instruir a alguien. Si usted aprendió y leyó que no hay que mentir, ¿qué le dice a su hijo? Hijo, no hay que mentir porque Dios lo detesta, porque eso va a acarrear juicio de parte de Dios. No robes, porque Dios en su palabra dice no robar. Le explica los 10 mandamientos, parte de ellos, no sé, pero hay instrucción explícita, contundente de cómo corregir un hijo. Colosenses 3:21 dice, por vuestra parte, padres, educad con tacto, dice esta versión. Busqué una versión un poco más entendible porque dice, no os esperáis eso de vuestros hijos. Entonces ahí uno no sabe qué decir o qué entender. Pero en la práctica dice, por vuestra parte, padres, educad con tacto a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay momentos que usted puede al hijo decirle, tenés que hacerlo porque yo soy tu papá. Usted va a hacer que el hijo haga lo que usted le está mandando a hacer, pero su corazón no lo hizo. Obedeció como un animalito, pero no en su ser. Cuando usted dé vuelta la espalda, le va a desobedecer porque no obedeció. Por eso hay que tener tacto. Nuestros hijos no son un monito así, no son algo que un objeto. Que poco menos que usted lo toma, lo sienta y le dice, ahí te comes la comida y porque yo soy el que... No es así, no es un objeto. A lo mejor le va a demandar tiempo enseñarle, paciencia de decir que lo que usted le puso a la mesa, si no es de su gusto, pero es lo que hay. Punto. Es que yo quiero tal cosa, es que no hay y no va a haber porque no están los recursos y usted le explica. Mire, si tiene que hablarle poco menos que de economía mundial, se lo explica. Y que si no entendió, pero trátelo de explicárselo. ¿Lo entiende un poco, no? No decirle porque digo una razón, porque los hijos a veces quieren una razón. Aunque no la van a entender, pero dese el tiempo. Porque no es tan fácil decirles porque sí. En una empresa, en un trabajo, está el jefe y el jefe le manda a hacer un hoyo de 2 metros con una pala, ¿y usted qué tiene que hacer? Ir a hacer el hoyo, pero a eso le pagan, es un jefe, es el que manda, y usted lo va a hacer porque para eso lo contrataron, ¿sí o no? En la casa no funciona así, el papá no es así, el padre no es así, es diferente. Hebreos 12:9, versión NTV dice, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no debiéramos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Aquí está la dualidad del ejemplo del Padre terrenal que disciplinaba como un principio, ¿cierto? Más Dios que también nos disciplina. Entiéndase que en este verso habla de la enseñanza, ¿ya? Dios nos instruye, eso es disciplina. La disciplina, lo vuelvo a decir, el límite de la desobediencia a la enseñanza es un castigo, pero antes enseña. Usted a su hijo cuando pequeño le enseña la Biblia, le enseña cosas moralmente buenas, ¿cierto? Usted le tiene que dar el contexto por qué se los dice, para que aprendan. Si un día usted va a hacer un trabajo en la casa, hablando de cosas manuales, de hombre, no sé, con su hijo si tiene un auto, le va a decir, hijo, te voy a enseñar a sacar una rueda. El hijo a lo mejor no va a tener ninguna gana, usted le va a enseñar por qué. Porque puede ser, y por un ejemplo, usted le puede enseñar porque, hijo, no todo el tiempo yo voy a estar,
Puede ser un día que necesitas una emergencia, llevar a tu mamá que está enferma, yo no sé, ponerse en varios casos. Porque por querer ir a cambiar una rueda, nadie va a querer hacerlo, ¿o no? Pero para eso uno tiene que tener un buen trato, tiene que tener... Eso es enseñar. Eso se llama disciplina, enseñanza. ¿Acaso nosotros cuando fuimos al colegio de primera aprendimos a leer las tablas de multiplicar, las aprendimos la primera? ¿O no? ¿O tuvimos que pasar por una terapia intensiva de coscorrones, tirones de patilla? ¿Ah? Tuvimos que pasar por esa terapia. ¿Por qué? Porque no entendimos a la primera. Entonces, eso es parte de la disciplina práctica, sí, nos tocó así, pero no quedamos con ningún trauma, ¿o no? Todos estos textos los usamos aquí, en este pasaje, para darle cuerpo a cómo es el Padre, cómo es Pablo enseñando a estos tesalonicenses. Y es necesario añadirlo porque, para figurarse, porque si decimos Pablo fue un buen padre espiritual, bueno, pero ese fue Pablo, bueno, eso está en la Biblia, eso está acá. Pero ahí uno tiene que ver cómo los principios calzan también para nosotros hoy en la vida. Esto que estamos diciendo, esto es especialmente, todos estos pasajes para los padres, pero es un modelo tipo también para un líder de la iglesia, como Pablo lo era. Ahora pasamos al liderazgo que tenía paternal de Pablo. Ya lo vimos que fue nodriza como madre. Y ahora vemos el liderazgo en la iglesia a los tesalonicenses de Pablo como padre. Dice el verso, vosotros sois testigos y Dios también. ¿Se acuerdan del verso 1 de 1 Tesalonicenses? Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros. Ahí está la figura de Dios Padre como testigo, testificando. Verso 4 y 5 del capítulo 2, sino que según fuimos aprobados por Dios para que seamos confiados en el Evangelio, aquí habla de esto. Delante de Dios, Pablo, o delante como testigo Dios, no es para que nos está jurando necesariamente, pero se entiende que Dios es testigo de una verdad. Y como el Pablo tiene temor a Dios, no iba a estar falseando lo que está escribiendo. Entonces dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. De cuán santa. Acuérdense que la palabra santa no es que Pablo tenía una aureola, sino cuando hablamos de cuán santa, de cómo su conducta era apartada. Eso es lo que significa santo, apartarse de. La santidad de Dios es Dios separado del pecado. La santidad de nosotros es también separado del mundo, de los que son y cometen pecados. Eso es vivir santo, apartado para. Otras veces lo he ilustrado, dice uno, tengo 10 luquitas santas que las tengo ahí, porque usted es como que las apartó. Está bien usado el término porque no es que sea beatificado o que el billete le va a hacer un milagro, no es el punto. ¿Ya? Sino que usted apartó unas luquitas, ya, es como, eso sería un dinero santo, apartado, ya, no milagroso, no confunda. Entonces, santos separados, enfatiza la vida entre Dios y Pablo, Sila y Timoteo. Separados del mundo y sus perversidades. Acuérdense que Pablo está separado del entorno social de aquel entonces, que era pagano, que era idólatra, que era falseado, que era sin ley y temor de Dios. Entonces, separado del mundo, de sus cosas, de sus principios de vida y de la maldad, de su comportamiento, separándose de todo ello como corresponde a quienes Dios mismo separó para salvación y servicio. La primera gran distinción de la separación es la convicción. Dios a los suyos, cuando los llama, le da la convicción de que ahora ya usted no puede seguir en ese entorno. Si usted era el que participaba, se emborrachaba y hacía cosas extremas, malas para con Dios,
Dios ahora, ¿qué quiere? Apartarlo de eso, porque no es congruente con llevar el Evangelio a la vida recta. ¿Se entiende? Y Dios pone esa convicción. Lamentablemente uno dice, pucha, los amigos, los buenos amigos que eran de juerga, de todo eso, ya no voy a estar con ellos, y ahí uno se aparta. Eso es vivir una vida santa, no santurrona, sino santa, separado de eso, porque uno sabe que la práctica no le va a hacer bien. El creyente está separado de quienes, no creyendo, viven en la práctica del pecado como forma natural. Si usted se dice ser cristiano, tiene que naturalmente apartarse de aquellos que siguen el otro camino, como dice la Biblia, el camino ancho, donde lleva la perdición. Porque Dios de ese camino lo saca y lo pone en uno estrecho. Que tiene su dificultad y todo lo demás, sí, pero es mejor porque lo lleva a la vida eterna. Entonces en eso nosotros, y pues Pablo aquí está hablando de eso, que ha sido apartado, dice, o que vive santa. Entonces vive apartado de todo lo malo, dice, justa e irreprensiblemente. Justa se refiere al trato justo bajo la ley divina de los hombres para contigo y otras personas. Es también ajustarse a la forma de vida propia del reino de los cielos. Usted cuando vive de manera justa es conformarse o confortarse o practicar lo que dicen las Escrituras en cómo se debe conducir uno en la vida. Pablo lo hacía así, por eso él se comportaba de manera justa. Si usted debe dinero, lo justo es que se ponga al día y lo pague. Eso es vivir justo. Si usted ve que alguien está falseando algo, usted tiene que denunciarlo. Eso es vivir justo, o sea, aplicar la justicia de Dios, que uno sabe que eso es malo. No ser cómplice. ¿Ustedes han escuchado las noticias? El revuelo que produjo esto de las licencias truchas. ¿No? Más de 25.000. ¿Por qué lo menciono? Porque es normal para algunos, estoy cansado, necesito vacaciones. Tírate una licencia. Yo tengo un amigo doctor que da licencia hasta porque sí. ¿En serio, sí? ¿Y cuánto da? 20 días. Dice que tenéis lumbago, pero no tenéis lumbago. Claro. Y ahí está. Y compra una licencia. Eso es vivir no justamente. Eso es caer, y eso es vivir conforme al mundo vive. Porque para el mundo, para la gente común y corriente, eso es normal. Pero si usted se pone a pensar, es injusto, es un delito. Es robar. Es que robarle al Estado, ¿qué tiene que ver? Pero robarle a alguien. Es tiempo, dinero y todo lo demás. Si usted está cansado, no se irá a donde alguien dé no sé, o sálgase del trabajo y descanse. Pero es que voy a quedarse. Eso es vivir justo. ¿Se da cuenta? Y eso el mundo lo ve como algo natural. Eso se hace. Entonces Pablo se ajustaba a esos principios de vivir. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos. El comportamiento de él era una persona que se apartaba de la maldad, que vivía de manera justa. En el Antiguo Testamento Dios hace harto énfasis en hacer o en no hacer trampa. Al pueblo de Israel le deja hartos consejos y hartas prohibiciones en cuanto a la ley cuando le dice, no, cuando ustedes sean prósperas, no usen balanzas adulteradas, pesos que no son correctos. Ahí habla de la justicia. Hermanos, yo siempre digo, hay una línea delgadita que parece que no, si no pasa nada, si eso es normal. Si yo estoy en el trabajo, eso está votado, se le va a votar, pero pídalo, no se lo lleve, pídalo. Alguien va a ver un jefe, usted lo pide, se lo lleva. Eso es vivir justo, y si no se lo dan, y aunque eso se va a perder, se va a echar a la basura, no importa, ustedes ya no se lo dieron. Entonces hay cosas que las pasamos y eso no es vivir justamente. Porque para nosotros es algo que todos lo hacen.
Y por último, la palabra irreprensiblemente tiene que ver con su reputación ante las personas. Eran padres espirituales, ¿cierto? Ejemplares en todo aspecto, determinando así la norma para todos a los que lo seguían. O sea, Pablo, en este caso Silvano y Timoteo, o Pablo en este caso, era una persona irreprensible, de él no se le podía decir nada, y los tesalonicenses eran testigos. Dios es testigo de que él era de una sola línea. Ese era un verdadero padre espiritual, un buen líder, un buen pastor, que tiene una sola estándar de comportamiento, no una dualidad. Por lo mismo, 1 Timoteo 2:3. ¿Cómo debe ser un líder en la iglesia, un pastorado? ¿Cómo debe vivirse? Después vamos a bajar un peldaño, pero ¿cómo debe ser el pastorado en la iglesia o el liderazgo en la iglesia? 2 Timoteo 3:2, versión NTV, dice: por esta razón un líder o un pastor, anciano, obispo, que es lo mismo, debe ser un hombre, y yo le dije la otra vez, clarito, no mujer, no hay pastora, un hombre que lleve una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Este es un aspecto, hay más puntos. Entonces, una característica positiva, ¿cierto?, de estos líderes o este padre, cuando habla aquí que Pablo era irreprensible. Así debe ser el liderazgo. En este caso, el liderazgo como un padre espiritual, y también esto aplica para los padres en su casa. Porque es fácil decir, eso es para los pastores solamente. Y yo, como no soy pastor, ya usted es creyente, el creyente que no es un pastor se puede comportar como quiera. No es así. Sigue el mismo principio. Tiene que seguir siendo marido de una sola mujer, debe tener control propio, vivir sabiamente, buena reputación. Debe tener buena reputación. La Biblia habla, dice, con los de afuera y con los de adentro. Si uno fuese como pastor a preguntar a los vecinos de dónde vive usted, ¿qué van a decir de usted? El vecino me echa siempre las hojas, me barre las hojas para el otro lado. ¿Qué van a decir? Tiene que tener una buena reputación. ¿Y por qué estoy hablando de cosas prácticas? Y tengo el vecino ahí. Él me podría decir, desmascarar, decir, no, un día me echa toda la mugre. No, no le echo la mugre. Pero cosas como esas son prácticas, hermanos. La vida piadosa y la buena reputación es adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En todo lugar se tiene que comportar igual. Usted no puede tener como una doble vida, sea en el trabajo, usted hace flojos, hace lo que quiere, saca la vuelta. No. Y más encima después la gente dice, y es canuto, y evangélico. No, si estos son todos flojos. No. Tiene que ser mejor que el promedio. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Porque así como el liderazgo es para Pablo aquí irreprensible, debe serlo para todos nosotros. Y eso igual incluye a las hermanas. Todos deben vivir una vida irreprensible. Para que no se alegren ahí y dicen, este marido que tengo, no, también ahí es para todos. Verso 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. No sé si ustedes notaron en su Biblia que hay un detalle que hay que explicarlo. Hay una división
en el versículo donde no debe ser, en el original no está. ¿Ya? Acuérdense que alguien de buena gana hizo la separación de los números en las Biblias. Originalmente estos escritos no estaban separados con números, capítulo y versículo. Y alguien viajando se le ocurrió decir, ¿y por qué no le pongo capítulo 1, capítulo 2? Hizo una división. Obviamente la división no necesariamente en algunos párrafos ya concuerda con una idea, entonces se corta a veces la idea. Y este es el caso. Yo le voy a, por ejemplo, vamos a leer la versión NTV, dice así, y van a ver que el versículo empieza en el otro. Dice, ¿saben también que a cada uno de ustedes, le hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos? Punto. Ahí se acaba el versículo. Y el 2 empieza, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y su gloria. Dice lo mismo en el fondo los dos versículos, pero es que está ordenado de una manera distinta. Aquí no es un error de la Biblia, esto no es un error. Es simplemente que no se hizo la separación donde debiese. Eso no tiene nada que ver con la inspiración o la inerrancia de la Biblia, sino que se tiene que ordenar. Entonces, uno, que lo que tiene que observar es seguir la línea para no cortar una palabra donde no debiese ir y seguir la idea. ¿Se entiende? Eso es todo. Entonces, si usamos la versión NTV, se ve un poco más fácil porque dice, ¿saben bien que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como como trata un padre a sus propios hijos? No está en pregunta, pero está diciendo, ¿saben bien? Y después dice el cómo, y después dice, los hemos animado, y ahí está por decir, la respuesta. Ahí está la narrativa. Como decir, en el viaje lo pasamos súper bien. ¿Ya? Usted puede poner el resultado y dice, lo pasamos bien en el viaje, o después cómo lo pasamos. Bueno, ahí pone los personajes antes, después, pero en el fondo está dando la misma idea, el mismo contexto de este modo de actuar de como padre. Entonces, si como padre, ¿cuál es la función que hizo? Y aquí lo vamos a ver. Y aquí ustedes, si quieren, en la Reina Valera lo marcan. Exhortábamos, consolábamos y encargábamos. Esos tres verbos los vamos a ver de manera individual. Aunque nos pasamos al 12, pero después vemos que no va a cambiar la idea. Entonces hay que poner el 11 y el 12 como unidos, pero separados en su... Ya no les voy a seguir. Aquí vamos a entender. Solamente que de acuerdo a las versiones de la Biblia, alguna palabra cambia. Cuando dice exhortado en la versión NTV, quiere decir en el original testificar o dar testimonio. ¿Ya? Entonces esa es más o menos una gran la diferencia de los versículos. Los tesalonicenses habían visto actuar y decir a Pablo y a los otros, la minoría o los pocos nunca van a ver el buen ejemplo de sus líderes. Entonces Pablo decía, así como también sabéis de qué modo como el Padre. O sea, ¿hay un modo de actuar de un padre espiritual, de un líder en la iglesia? Sí, hay un modo de actuar. ¿Hay un modo de conducir o conducirse en la iglesia? Parafraseando un poco, un pastor en una iglesia, una de las cosas que debiese hacer es la siguiente. Cuando me tocó a mí estudiar esto, a mí me lleva a confrontarme cómo yo estoy haciendo mi labor o cómo debe ser una labor. Entonces ustedes con esto van a decir y van a poner en tela de juicio mi actuar hoy, en este caso yo, en la iglesia, a la luz de estos pasajes. Pero si ustedes me juzgan, yo los voy a juzgar a ustedes. No. ¿Qué pasa con esto? Obviamente tiene una implicación directa, que es a la de Pablo. Una indirecta, que sería yo que estoy dando como pastor. Pero después sigue la misma iglesia. Los mismos padres de familias, porque también deben liderar en su casa. ¿Se da cuenta el alcance?
como en la amplitud de la palabra de Dios. Entonces los tesalonicenses habían visto actuar ya a Pablo y a los demás. Entonces, como decía anteriormente, acuérdense del cuidado de madre que alimentaba y da el cuidado tierno en amor. Pero ahora, como padre, la madre era la que acobijaba, alimentaba, ¿cierto?, con ternura a sus hijos. Esa era la expresión anterior que estudiamos. Así los cuidó, de una manera tierna. Y ahora como padre, no es que ahora el padre sea así como, no es así, porque el liderazgo no es déspota, como lo venía diciendo, no es tosco. Como el padre a sus hijos, a cada uno expresa una función normal de un padre preocupado por el bienestar de los hijos. Los padres, además de ejemplos, son instructores, de modo que el padre espiritual no es solo un modelo, también debe ser un maestro y un motivador personal. Se los leo de nuevo. No es la función del padre velar solamente por el bienestar, que tenga su comida, su vestimenta, su cobija, no, todas esas cosas. No tan solo eso. Además, los padres deben ser un ejemplo como instructores. ¿Se acuerdan lo que vimos recién en Deuteronomio? El padre debe instruir. Esa es la labor de un padre. Tiene que estar enseñando el padre. Uno puede ser con su ejemplo o con cosas prácticas. Darle el porqué de las cosas. Tiene que el padre dedicarse a eso. No puede ser que el papá, por lo que esté haciendo, llegue el hijo. Papá, ¿de dónde viene la guagua? No, pregúntale a tu mamá. Papá, ¿por qué? No, dile a tu mamá. Papá, pero dile a tu mamá, dile a tu abuelita, dile a tu tía, pregúntale a cualquier otro. Pregúntale al pastor. No, usted tiene que investigar e instruir a su hijo. Es su función, instruir. Es que el hijo me salió como burro, no va a entender. Bueno, tiene que instruir con paciencia, sabiduría, darse el tiempo, y si no aprendió a la primera, a la segunda, mira, a la que aprenda, tiene que enseñarle. Ese instruirse demanda tiempo. Que tengo que justo viene a preguntar cuando iba a ver mi serie. Lo siento, su función es darle atención a sus hijos. Porque si usted no instruye a sus hijos, malamente los medios, el mundo, cualquier otra cosa, las redes sociales, les va a instruir a sus hijos malamente. De modo que el padre espiritual no es solo un modelo, también debe ser un maestro o un motivador personal. Como ejemplo, ¿cómo un padre va siendo un motivador cuando el padre se equivoca? ¿Qué hace el padre? Un papá sabio pide perdón. Que los hombres machos no somos así. No, pedir perdón no es ser débil. No es una muestra de debilidad. Como algunos piensan que no, eso no. El hombre tiene que ser macho. Bueno, que hoy día no, ni eso se promueve. No estamos hablando de eso, pero ¿qué estoy hablando? Uno tiene que ser, el padre, un modelo motivacional. ¿Ya? Motivar a nuestros hijos. Si el hijo en una área de la vida le cuesta, ¿qué tiene que estar el padre? Vamos, que se puede, vamos. Si su hijo, no sé, le dio porque es bueno para la pelota, pero no es tan bueno, motívelo, pues. No sé, pues amarre la pelota en el zapato adelante con una cosa para que por último le pegue la pelota, pero motívelo, no sé, haga cosas. Porque no puede ser que su hijo le está haciendo empeño a algo, a un deporte, a escribir, a lo que sea, y usted le diga, yo sabía que eres malo, así que, saliste como tu mamá, como tu abuela, y ahí lo dejan al cabro. No puede ser así, motívelo. Y la motivación de un hijo no necesariamente debe ser la mía. Es que como yo era futbolista, mire, quiere jugar tenis, o quiere hacer otra cosa, quiere andar pintando, quiere hacer, no sé. Motívelo dentro de las proporciones que se puedan y dentro de lo que a su hijo le guste.
Entonces el padre tiene que ser así. Esta instrucción paternal se expresa en 3 verbos, como ya lo decía, que describe la función de los padres a lo que hacía Pablo continuamente. La primera dice, exhortábamos. Cuando Pablo estuvo en esos pocos meses que estuvo ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía? Exhortaba. Como un significado inmediato, animaba. Eso es lo que hacía. A los tesalonicenses Pablo los animaba. Por eso, hermanos, de ahí sacamos los principios. ¿Qué es lo que debe hacer un pastor? Animar. Un líder debe animar. Usted como padre a sus hijos tiene que animarlos. Su hijo le salió porro. ¿Para qué le va a mandar? No, le cuesta, pero anímelo, motívelo. Ponga el ejemplo que usted era peor. O que usted, no sé, lo sacaron con abogado del colegio, pero anímelo. Tiene que hacerlo. Porque si no viene esa motivación desde dentro de la casa, ¿de dónde va a venir esa motivación? Hay que animar. Pablo era así. Exhortábamos o exhortar, animar, ¿cierto? Y otro significado más profundo viene del original o del griego parakaleo, que significa llamar cerca o estar cerca. Está relacionado con la palabra paracletos. ¿Todos se acuerdan de eso, cierto? El Espíritu Santo. El que viene a tu lado, ese es paracleto. Y el otro es llamar cerca. Tienen un símil. Como Efesios 1:13, que se hace alusión al Espíritu Santo. Dice, ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, el Espíritu Santo está al lado, es el paracleto, ¿cierto? Y esta otra palabra se parece mucho. El animar es estar de cerca, ¿ya? O llamar de cerca, como dice aquí. Se supone que esto de animar o llamar de cerca es ¿se entiende? El hijo está allá cometiendo un error. ¿Qué tiene que hacer el padre? Ir y acercarse. Esa es la connotación que tiene la palabra. Ir a acercarse al lado del hijo y de cerca o llamarle la atención o en este caso animarlo. No dejarlo, que sería el antónimo. Eso es lo que tiene que hacer un padre. No decir, dile a tu mamá, dile, no. Ahí el padre debe animar de cerca. Y eso lo que hacía el buen liderazgo de Pablo y los que estamos con él. Pablo el apóstol se refería al que acude al lado de sus hijos con el propósito de ayudar, dirigir e instruir sabiamente como fuente de conducta del carácter. O sea, Pablo tenía tiempo cercano animando a los tesalonicenses. El liderazgo tiene que tener eso, algo cercano. Adelantándonos un poquito, ahí cuando dice al final en la Reina Valera, porque en la otra no está igual, pero la Reina Valera al final del verso 11 dice, a cada uno de vosotros. Esto se entiende que el animar, Pablo lo hacía a cada uno, obviamente que tuviese que ser animado, a eso se refiere, pero la cercanía. Por eso yo a veces en la iglesia, ¿qué es lo que hago? Aunque son matrimonios, a veces la llamo a la esposa, a veces llamo al esposo, a veces a los hijos, a veces... Entonces, ¿por qué? A cada uno. No es que yo llame al papá, al hermano, ¿cierto? ¿Cómo está la familia? ¿Todos bien? Listo, ya sé que están todos bien. No, a veces tengo que hablar con cada uno. Ustedes, no sé si se dan cuenta, pero yo a veces a sus hijos, a sus hijas, yo vengo y les hablo, les converso algunas cosas separadamente, ya. No sé, a las Lolitas yo les digo a veces, ¿cómo se porta su papá? Y la Lolita a veces me dice, la hermanita me dice. Entonces es un trabajo
individual. Después 2, eso es lo que hacía Pablo, ¿cierto? Mientras estaba con ellos los consolaba, o exhortábamos, que es lo mismo, y después dice, lo consolábamos. Significa alentar en el sentido de dar consolación y es la clave para ayudar en el crecimiento espiritual a causa de la abundancia de obstáculos y fracasos que los cristianos pueden experimentar. Hay momentos que usted necesita que uno le diga, vamos, que se puede, vamos, ¿viste? Y el pastor está así como, ¿está? Dándole, usted está así corriendo y yo soy el único que está en la galería dándole que usted va a ser el que va a salir victorioso. Y en otro momento hay que consolar. Una, porque le llegó una situación penosa, una situación desagradable, hay algo que no le ha llegado en su vida. ¿Qué tengo que hacer yo? No puedo estar ahí mismo en la misma posición. Vamos, ¿por qué no? Porque hay un momento distinto emocionalmente, espiritualmente. Entonces ahí hay que consolar. Como dice la Biblia, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Es otra faceta. Pablo, a lo mejor hablando de estos tesalonicenses, cuando a lo mejor lo tuvieron que perder todo, ¿qué tuvo que hacer ahí? Consolar. Algunos a lo mejor fueron matados, por el contexto que nosotros sabemos. ¿Qué tuvo que hacer? Consolar. A veces, ¿qué? Consolar. Es parecido el ejemplo que sale en Juan 11, 19. Este de consolar es la misma palabra consolación que sale cuando se murió el hermano de Marta y María. Juan 11, 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. ¿Ya? Ahí está un momento de pena por la pérdida de su hermano, fueron consuelo. Entonces en la familia de Lázaro se consoló. Entonces la palabra consolar se reserva para levantar y para restaurar el ánimo de forma cariñosa y compasiva, tan necesario para un hijo en problemas y con el corazón roto. Los hijos cuando ya están, o las hijas en este caso, cuando ya crecen, ¿cierto? Y se empiezan a enamorar. Usted sabe que cuando la cosa va bien es como, uy, de repente a la hija, a la hija o al hijo le rompen el corazón. Termina su relación. ¿Y qué debe hacer un padre? A veces consolar un corazón roto. Estoy poniendo solamente un ejemplo, una ilustración. Ahí debe hacerse partícipe el padre, consolar. No puede ir con una actitud, yo te dije que ese era un pelafustán, yo te dije que esa era una tal. No, consolar. No con ánimo de prejuzgarse, y después lo hace en otro momento, pero hay momentos que un hijo, una hija, ¿qué solamente necesita? Consuelo, un abrazo, nada más. Porque veas al revés, cuando a usted le pasa una dificultad, ¿qué quiere? ¿Un reto? ¿Qué quiere? Hermanos, yo muchas veces les he dicho, hay momentos y circunstancias que usted no necesita que vaya con una cantidad de versículos a decirle a una persona que está desanimada, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalécete, po. ¿Cómo le va a decir eso? Porque a veces no aplica eso. A veces simplemente un abrazo y ninguna palabra. Vale más que usted esté ahí como papagayo. ¿Se entiende? Ese es el corazón de un padre pastoral o del pastor como padre en este caso. Entonces, esta expresión bella de la bondad paternal natural también se ajusta al padre espiritual. Por eso, hermanos, a veces cuando ustedes ven la labor pastoral desde afuera, de manera externa, muchas veces no comprenden o no entienden que hay momentos donde el que está ahí, que es el pastor, está actuando de una manera que a usted no les va a parecer lógica. De una perspectiva desde afuera, porque no tienen toda la información, puede decir, o pueden llegar a pensar, el pastor tiene sus privilegios, o sea, su privilegiado, tiene sus favoritos. No es eso. Que ustedes no saben cómo debe ser el corazón del pastor.
Porque es fácil ver de que el pastor parece que actúa con flacidez, con liviandad, y que algunos deberían estarlos castigando, así como poco menos ponerlo ahí a vergüenza. No es siempre así. Ustedes a veces no saben los trasfondos, porque a veces hay que consolar. Hay momentos que, claro, hay que exhortar, hay que animar, pero no siempre es lo mismo, porque no todos ustedes son todos iguales, y ninguno de nosotros somos iguales. Por eso dicen ustedes, cuando dicen, oh, usted tiene harta paciencia, sí, en parte es un don de Dios que pone en uno, porque uno tiene que discernir en eso. Después unimos el siguiente verbo que está en el verso 12, o en el encabezamiento del verso 12, y encargábamos. Esto no tiene como mucho sentido en esta versión. En otra dice testificar o dar testimonio. Esta palabra de encargábamos o de testificar, esta palabra está relacionada con la palabra de mártir, porque muchos testigos fieles murieron por su audacia. Pablo advirtió a los tesalonicenses que cualquier desvío del curso de la conducta prescrito debidamente tenía consecuencias serias. La advertencia era una amonestación según la cual, si no seguían el curso trazado para ellos, podían esperar recibir disciplina espiritual del apóstol, como los hijos desobedientes la recibirían del Padre. Entonces, aquí otra versión o otro significado de la palabra que la Reina Valera dice, encargábamos o exhortar, que no es la misma de arriba, ¿ya? Es también te encargamos, es un ruego, es rogar. Pablo en un momento a algunos les rogaba, por decirlo así, para que se conducieran bien en la obediencia al Señor como Padre. Esto tiene lógica si lo llevamos a la comprensión de ahora, cuando a veces usted dice, este cabro porquería, tuve que rogar para que hiciera la cama. ¿Han escuchado esa expresión? Tuve que decir, le tengo que rogar que se coma la comida. Un padre a veces, aunque usamos eso, a lo mejor malamente, pero se cumple a veces el propósito. No sé, la mamá o el papá, pero en el caso del papá, le tuve que decir a mi hijo que se bañara porque ya llevan un mes. ¿Cumplió el objetivo? Sí, pero para eso, ¿qué tuvo que hacer? Rogarle. A lo mejor no llegó a un varillazo, una cosa así, pero tuvo que rogarle. Porque después del ruego, porque primero, acuérdense, en esta misma lógica está el animar, el consolar, y después está como una rogativa. Esa es la expresión que como padre, Pablo a los tesalonicenses en ciertos momentos es como que usó esta rogativa, les rogaba que se condujesen de cierta manera. ¿Se da cuenta cómo es el padre hace estas tres funciones dentro del mismo liderazgo? Un mal padre sería, no, a este no le ruego, no, déjalo así nomás. ¿Qué le voy a andar rogando yo? Obviamente hay que tener criterio, pero se entiende un poco que puede llegar a ver como una especie de rogativa, de acuerdo a esto dice, el verbo que se utiliza aquí también expresó un acto de testimonio, como si el ruego se hiciera delante de testigos. Aunque Reina Valera usa la palabra te encarezco, pero también significa te conjuro. Es sin duda un ruego que se hace, pero revestido de intensidad, que debe conducir a una determinada acción. Entonces, te rogamos, o sea, él le rogaba a cada uno, hablando de manera individual, depende de las circunstancias. Hermanos, a veces nosotros, o a veces uno se encuentra aquí, a los hermanos poco menos que rogándoles. Esa es mi función como padre. Es como usted, pastor, ¿por qué poco menos que algunos que tendría que yo echarlos, tendría que castigarlos? Y como me ven como que yo, no sé,
Poco menos que, ¿por qué no viene a la iglesia, por favor? ¿Por qué no lee su Biblia, pero léala un poquito? ¿O por qué no ora? Pero ore, así como que hay un ruego de mi parte. Porque eso es lo que demanda un padre. Si el pastor o el líder, si Pablo no hubiese tenido así, si hubiese sido así, usted no, chao. No, chao. ¿Quedaría solo uno o no? Porque el pastor que no tiene el corazón como de un padre espiritual que sale acá, no sé cómo van a estar las ovejas van a ser apaleadas, maltratadas. Porque aquí no se trata de una tiranía, se trata del amor de Dios. Porque hermanos, miren cómo ahora vamos a dar vueltas las cosas. Aquí Pablo como un padre, ¿cierto? Como un buen padre. Después yo lo estaba llevando un ejemplo del padre pastoral o el pastor de esta iglesia. También hablando de los padres ustedes como papá, ¿cierto? Y ahora miramos hacia el cielo y miramos a nuestro Padre Celestial y nosotros como hijos ahora. Ahora nosotros somos los hijos, yo igual como ustedes, como hijos, ¿cierto? Y nuestro Padre usando estos tres términos hacia nosotros. ¿Cómo actúa nuestro Padre Celestial? En su amor y sabiduría perfecta. Hay momentos que Él nos anima, ¿sí o no? ¿Cuántas veces Dios te ha animado? ¿Cuántas veces Dios nos ha animado? Muchas veces. ¿Cuántas veces Dios nos ha consolado? ¿Tiene el número de cuenta cuántas veces a usted le ha consolado? ¿Y cuántas veces aparentemente Dios parece que nos ruega, aunque Él no debería? ¿Cuántas veces Dios, cuando nosotros ya estamos a punto de largar todo, porque ya estamos hasta acá, y cómo Dios amorosamente es como que te rogase? ¿Cuántas veces? Dios a nosotros, sus criaturas, a sus hijos, como una especie de rogativa. Yo a veces, ¿se acuerdan cuando yo digo, si yo fuera Dios, yo fuera Dios, un ejemplo? ¿Usted cree que yo le estaría rogando? No, pues yo los desaparezco, pues es más corta, ¿o no? No lo hizo 2, 3 veces, 4 veces, hubo una enfermedad, pum, lepra, para que vean, ¿no? Mano seca, no sé, pues. Al tiro los castigos, si soy Dios, pues, o no. Pero como no soy Dios y como Dios es infinito en amor, en misericordia, no actúa como nosotros actuamos y no nos paga conforme a nuestra misericordia, a nuestro actuar. ¿Cómo actúa Él? Poco menos que nos ruega, deja tu pecado, arrepiéntete, busca de mí y así está Dios, así está Dios. ¿Cuántas veces nos sentamos, o no, yo estoy aquí, y aparentemente los sermones son los mismos, o que aparentemente Dios hace tiempo que a la iglesia le viene diciendo lo mismo? Si usted se ha dado cuenta que si Dios hace años, meses, días, aparentemente le dice lo mismo, cambia, 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 en esto, en lo otro. Cada vez que tú te sientas y escuchas y parece que Dios está hablando justo a ti, es como que si todas las veces que yo hablo, exhorto, como sea cierto, y aparentemente usted es como que alguien me vino a contar lo que usted está viviendo, y yo de eso estoy diciéndole a ustedes hoy día, están equivocados. Es Dios que te está rogando que cambies. Dios te está diciendo una vez más, porque después de la última rogativa de Dios, te va a venir el castigo. Eso no lo sé. No me ha dicho esa parte, porque si me la dijera yo se las digo al tiro, porque si no sería cómplice con ustedes, pero no puedo.
Porque puede ser la última vez que estás escuchando, pero la misma, la misma. Cuando a veces como que nos molesta, pero si, ¿cómo me debo conducir? Llega un momento límite. Pero Dios, así como Pablo, obviamente Dios con excelencia, nos exhorta, nos anima, nos consuela como Padre. Y después, poco menos que nos ruega. Hermanos, esa es la actitud de un padre. Un padre espiritual, un padre de familia. Ese es un liderazgo familiar. Ese es el padre que está involucrado, por eso de cada uno. Un padre que tiene 2, 3 hijos, más de uno, se tiene que comportar de acuerdo a cada personalidad de cada hijo. Tiene que darse el tiempo con uno, con otro, y etcétera. Esa es la labor de un padre. La labor del padre no es cuando a fin de mes trae una remesa, trae un dinero, trae un carro lleno de mercadería. No, ahí no se acaba. Eso no es la función paternal. No es que, como dije el domingo pasado, no es el padre que arregló todos los enchufes y las goteras las tapó porque yo les dije de acá, juntó leña, partió leña, lavó la loza. No es un padre ese solamente. Eso es parte, un complemento. El padre es ese que está ahí exhortando, consolando y poco menos que con una rogativa dirigiendo a la familia, enseñando hacia los valores de Cristo. Ese es un verdadero padre. Y eso es para toda la vida. Porque si su hijo se fue de su lado, todavía un buen consejo de papá sirve. Y si usted ya sus hijos no están o no tuvo hijos, pero en la iglesia también usted puede ver a jóvenes como hijos suyos. Y también puede usar la misma sabiduría. Hermanos, esto de la palabra de Dios se aplica a todo. Entonces no es que, yo no tengo hijos, yo no. No, todo se puede aplicar. Y a la vez, como hijos nosotros nos debemos comportar. Oremos y pongámonos en pie. Voy a dejar el verso 12 para el próximo domingo. Porque acuérdense, todos estos 3 puntos y lo anterior es para que nos comportemos como dignos de un hijo de Dios. Para que seamos dignos de como los que vamos al cielo, el reino habla ahí. Pero eso lo veremos el próximo domingo. Hermanos, después de la palabra yo trato de guiarlos, pero ustedes también bien saben y tienen que ser honestos. Yo cuando leo una oración trato de conducirnos porque si como padres no hemos sido buenos, hay que pedir perdón, confesión. Y si como hijos también hemos sido desobedientes, porque hemos visto que Dios nos ha consolado, nos ha exhortado, animado, ¿cierto? Pero hasta el punto que nos ha rogado que dejemos nuestro pecado, obedezcamos. Eso cada uno en su mérito. Por eso, hermanos, cuando yo hago una oración, usted también medite en usted, en su vida, en qué posición está. Padre, le damos gracias, Señor, porque la palabra sé que nos enseña, sé que nos da, Señor, todo lo que necesitamos para ser buenos padres, para ser un buen líder de la iglesia, para ser un buen cristiano donde quiera que estemos. Perdónenos si no nos hemos comportado de acuerdo a esos parámetros, Señor, de acuerdo a lo que la Biblia señala. Y ayúdenos, Señor, porque ya dije y ya leímos que hay momentos que usted como buen Padre y Padre Celestial de todos nosotros nos ha animado, nos ha exhortado, nos ha consolado y también nos ha rogado que dejemos y abandonemos nuestras malas conductas, nuestra porfía hacia usted o hacia nuestros líderes. Por eso perdónenos y ayúdenos, Señor, a ser fieles y obedecerle. Porque tarde o temprano puede venir la retribución de nuestra obstinación, de nuestra rebeldía. Señor, que no sea así, porque como dice David, es duro caer en las manos de nuestro Dios, en juicio, en castigo. Señor, y una de las obstinaciones del ruego es que
es que te arrepientas, es que confieses tu pecado delante de Dios y entregue tu vida a nuestro Señor y Salvador. No podemos decir yo nada malo he hecho, soy buena persona, sino que puedo ser alguien que todo el tiempo no ha creído en Cristo o que ha creído a su manera y no es así. Por eso Dios te está rogando a que te arrepientas de tus pecados y los confieses, te arrepientas y pidas que Dios te salve para que te dé vida eterna. Señor, gracias por su palabra y que su bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en nosotros cada día. En el nombre de Jesús. Amén.